Estimados estudiantes, vamos a continuar con la explicación teórica de los temas del curso de Matemática 1. En esta oportunidad vamos a explicar respecto a lo que viene a ser la optimización de funciones de varias variables con restricciones y multiplicadores de Lagrange. Es el tema que vamos a desarrollar en esta sesión. Para ello, por ejemplo, nosotros vemos acá ciertas curvas de nivel que hemos realizado en la clase anterior, los cuales me permitían evaluar si los puntos eran máximos o los puntos eran mínimos, ¿no? A través de esos puntos críticos se nos arrojaban un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo. Ahora vamos a ver esos mismos valores máximos o mínimos relativos, pero sujeto a ciertas restricciones. Para ello, ejemplo, vamos a tener esta pequeña problematización en donde nos dice cómo un fabricante de laptop puede conocer el nivel de producción de cada una de sus dos plantas si desean minimizar sus costos y tiene capacidad de surtir un pedido de 100 unidades. Por ejemplo, acá me dice, tenemos un fabricante, va a tener dos plantas y desea minimizar el costo, o sea, ubicar el costo mínimo, pero hay una restricción. La restricción que va a tener este fabricante es que debe tener un pedido de 100 unidades, debe tener esta capacidad. Entonces nosotros vemos acá una función, la función costo, podemos mencionar, ¿no? Si queremos minimizar de lo que hemos hablado en la clase anterior, entonces los puntos críticos y luego evaluar según el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces acá, ¿sí?, poco a poco vamos a ir desarrollando más adelante ese tipo de situaciones. Entonces, nuestros saberes previos, ¿no? Si se recuerdan por acá, ¿cómo determinar los puntos críticos? A ver, nosotros habíamos analizado en la clase anterior, ¿sí?, si tenemos una función de varias variables, una función f de x, y igual a una regla de correspondencia en donde están involucradas ambas variables, y de pronto me pedía pedir los puntos críticos, ¿no? Entonces, nosotros encontrábamos la derivada parcial de esa función respecto a x, y esa derivada parcial igualábamos a 0. Luego encontrábamos la derivada parcial respecto a y esa derivada parcial también la igualábamos a 0. ¿Sí? Entonces, de ello, lo que nosotros podemos ver es, ¿sí?, desarrollar las dos ecuaciones de manera simultánea. Al momento de desarrollar esas dos ecuaciones de forma simultánea, encontrábamos pues esos puntos críticos que de alguna manera a mí me permitían ver que sea un punto máximo o un punto mínimo, ¿sí? Entonces, estos puntos de acá era según ¿no?, el parámetro D, ¿sí? Si se recuerdan, ese parámetro D era igual a la multiplicación, ¿sí?, de lo que viene a ser, ¿no?, las segundas derivadas parciales de x multiplicado por las segundas derivadas parciales de y, menos la derivada mixta, ¿sí?, o la derivada cruzada de y respecto de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Si este parámetro te salía mayor que 0 y el valor numérico de la segunda derivada respecto de x era mayor que 0, entonces nosotros hablamos de un mínimo. Pero si ese parámetro era mayor que 0 y el valor numérico de la segunda derivada de x en ese puntito era menor que 0, entonces hablábamos de un máximo relativo, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Qué son restricciones? Restricciones son parámetros en los cuales estas funciones no van a poder aplicarse, ¿no? Hay una limitación dentro de ello. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer en esa parte. Nuestro logro de sesión, ¿sí?, en esta clase nos indica lo siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando la optimización de varias variables con restricciones, interpretando sus resultados de una manera coherente. Las diferentes actividades que vamos a realizar están enfocadas a que cada uno de ustedes logre estos objetivos a lo largo de la sesión que nos corresponde al día de hoy. Entonces, vamos a ver por acá los contenidos a desarrollar. Vamos a tener, primero, método de los multiplicadores de Lagrange, lo que viene a ser una situación problemática.
Dentro de todo el desarrollo de la sesión vamos a tener un trabajo colaborativo y lo que viene a ser la metacognición. Esas actividades vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Y como siempre tenemos nosotros nuestras referencias bibliográficas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una curva de nivel, ¿no? Una curva de nivel en donde la concavidez hacia abajo entonces me va a dar un valor máximo. Pero recuerda que esta curva de nivel está formada por todas las imágenes, ¿sí?, de una función z que es f de x, ¿sí?, f de x, y. Pero esta función f de x, y va a estar sujeta a una restricción. Y nota bien acá la forma de cómo vamos a escribir la restricción, ¿eh? La restricción está dada en forma de una función g de x, y, pero esta restricción la vamos a igualar a 0. Fíjate, la restricción la voy a igualar a 0. Es lo que yo debo de entender en cuenta ahí. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros vamos a construir una nueva función. Si yo tengo una función de 2 variables, se va a conformar en una función de 3 variables, ¿sí? Es decir, se le va a agregar un operador matemático, una constante matemática de este símbolo, ¿no? Lambda. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a hablar en ese caso de una función de R2, sino vamos a hablar de una función de R3, es decir, voy a tener 3 preimágenes en X, en Y y lambda. Entonces, esta nueva función tiene una regla de correspondencia. La regla de correspondencia es igual que voy a restar la función original f de x, y menos lambda, que multiplica a la función, es decir, a esta restricción que nosotros tenemos por esa parte, que viene a ser g de x, y. O sea, esta partecita no igual a 0, solamente la parte de la función. Entonces, desarrollamos esta expresión, ¿sí?, y es lo que nosotros vamos a tener esas restricciones. Por ejemplo, ¿sí?, por acá, dentro del método de los multiplicadores de Lagrange, si yo tengo este punto, que es un punto crítico de f, que está sujeto a la restricción g de x, y, yo tengo esta función de 2 variables, ya encontré su punto crítico y por acá tengo una restricción. Entonces, por acá vamos a tener lo siguiente, es decir, va a existir una constante matemática, es decir, va a existir un lambda, tal que en la terna ordenada, la tercia ordenada por acá, x, y, lambda, es un punto crítico de la función f. Entonces, esta función está en R3, en este puntito que nosotros hemos logrado formar, ¿sí?, viene a ser, ¿sí?, un punto crítico de esta nueva función. ¿Sí? Entonces, a este lambda, muchachos, a este lambda se le denomina el multiplicador de Lagrange. Entonces, es lo que primero nosotros debemos de calcular dentro de la expresión o esa función de R3 que se ha generado. Y no te olvides, a este lambda se le conoce como el multiplicador de Lagrange. Entonces, ¿y cómo calculamos los puntos críticos? Vamos a recordar en este caso lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores o en tema anterior, ¿no? Si yo tengo la nueva función f de x, y, lambda, entonces primero voy a encontrar su derivada parcial de esta función respecto de x. Y esta derivada parcial de la función respecto de x la voy a igualar a 0. Lo mismo, ¿sí?, de esa función f de x, y, lambda, voy a calcular la derivada parcial respecto de y esa derivada parcial voy a igualar a 0. ¿Sí? Y como yo tengo una variable más que viene a ser lambda, entonces de esa misma expresión matemática voy a calcular la primera derivada parcial respecto de lambda. ¿Sí? Y como estoy calculando las primeras derivadas parciales, cada uno de estos resultados lo vamos a igualar a 0. Entonces voy a formar un sistema de ecuaciones y luego desarrollar ese sistema de ecuaciones para encontrar los valores de x, y lambda respectivamente, que serían los puntos en los cuales vamos a encontrar un valor máximo, un valor mínimo sujeto a esas restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos una gráfica de una curva de nivel,
¿sí? La función f de x, y acá, está sujeta a una restricción g de x, y igual a 0, entonces acá hay una restricción, el cual me dice que no voy a tomar todos los valores, sino solamente algunos de ellos. ¿Sí? Y esos valores, algunos de ellos, ahí va a estar el valor máximo de esta función. Nosotros podemos también hacer su proyección, ¿no? O sea, de este punto, el ABC, sí que es el punto máximo, sujeto a esa restricción. Este punto G más profundo, esto es cuando nosotros hacemos la proyección sobre el plano, ¿no? Estas curvas lo podemos graficar como circunferencias, ¿sí? Y por acá nosotros tenemos esta restricción y esto sería el punto, ¿sí? Más profundo en la división del crecimiento de esa función, ¿eh? Estaría como en la parte más alta de la función si nosotros vemos coplanarmente esta figura. Vamos a desarrollar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplito, para de alguna manera tener en cuenta cómo vamos a trabajar con las restricciones. Por ejemplo, acá nos dice, hallar los puntos críticos, ¿ah? Solamente me está pidiendo evaluar, hallar esos puntos críticos, ¿sí? Para la función f de x, y, a la cual le voy a poner z, cuya regla de correspondencia es 3x menos y más 6. Y esto está sujeto a la restricción x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces yo tengo la función f de x, y tengo la restricción. Según la notación que nosotros hemos realizado en la diapositiva anterior, la restricción g de x, y tiene que ser igualado a 0. Entonces, como acá la restricción está como x al cuadrado más y cuadrado igual a 4, entonces lo que voy a hacer, este 4 positivo del segundo miembro lo voy a pasar al primer miembro y sería menos 4. Entonces tendría ese x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Y esta expresión matemática se convierte en la función restricción, es decir, el g de x. Una vez que ya tengo identificado cuál va a ser nuestra regla de correspondencia para la restricción que nosotros estamos analizando, ahora, ¿sí? Vamos a formar, ¿qué cosa? La nueva función. Esta nueva función, cuya notación le voy a dar f mayúscula de x, y, lambda, es decir, le estoy agregando, ¿sí? Este parámetro lambda, que viene a ser el multiplicador de Lagrange, me dice que va a ser igual a la función f de x, y, que es la función original, y a esta función original le voy a quitar la multiplicación de este lambda, que es el multiplicador de Lagrange, por la función restricción, por el g de x, y. Si es de esta forma, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores, ¿no? La función f de x, y es igual a, ¿sí? 3x, fíjate acá, ¿ve? 3x menos y más 6 es la función f de x, y, simplemente lo voy a copiar, 3x menos y más 6 menos lambda, y por acá voy a copiar la función restricción, y esto viene a ser x al cuadrado más y cuadrado menos 4. Ojo, solo la función, es decir, este 0 no cuenta el 0 por ahí. Entonces yo tengo 3x cuadrado menos y más 6 menos lambda, que multiplica a la restricción, que es x al cuadrado más y cuadrado menos 4. Si nosotros distribuimos esto, entonces yo voy a calcular, ¿sí? Que 3x menos lambda más 6 menos lambda por x cuadrado menos lambda por y cuadrado más 4 veces lambda sería la función f. Y luego habíamos mencionado que una vez que tengamos la función, vamos a encontrar las derivadas parciales respecto a cada una de esas variables. Entonces, de acá voy a tener la derivada parcial de la función respecto a x. Y ten en cuenta que respecto a x, todo el resto, sin que no sea x, es constante. Por ejemplo, si yo tengo 3x, voy a derivar este término respecto a x. A esto es 3. Es por eso que esta derivada parcial acá colocamos 3. ¿Sí? Menos y. Este término y sería una constante. La derivada de una constante vale 0. Este 6 es otra constante y su derivada vale 0, por eso ya no se está considerando acá. Pero por acá yo tengo menos lambda x cuadrado, ¿eh? Y como estoy haciendo la derivada respecto de x, este 2 bajaría, sería menos 2 veces lambda que multiplica a
X. Eso es lo que me estaría saliendo por esta parte. Y este está menos 2 veces lambda que multiplica X. Luego por acá tengo lambda por Y cuadrado, pero lambda es una constante, Y cuadrado es una constante, la multiplicación es una constante y la derivada de una constante vale 0. ¿No? Lo mismo estaría sucediendo con lo que viene a ser lambda por menos 4. ¿No? Esa es una constante, el 4 es una constante, el resultado de una constante, su derivada vale 0. Por lo tanto, la primera derivada parcial de la función f de x, y lambda respecto a x es igual a 3 menos 2 veces x lambda igual a 0. Vamos a hacer ese mismo procedimiento para encontrar la derivada parcial respecto de y. Entonces, si nosotros encontramos la derivada parcial respecto a y igual, si con la misma secuencia, con la misma idea, 3x sería una constante porque estoy derivando respecto a y, es 0. Menos y, acá está y, que es una función identidad. Si nosotros derivamos, acá sería menos 1, el menos 1 está acá. Menos lambda por x. Lambda es una constante, x es una constante, la multiplicación es una constante, por lo tanto su derivada vale 0. ¿Sí? Menos lambda por y cuadrado. ¿Sí? Este lambda por este y cuadrado vamos a derivar respecto a y, el y baja me será menos 2 veces y por lambda. Luego este lambda por el menos 4, esta es una constante, el resultado de una constante, la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, la derivada parcial de la función f respecto a y es igual a menos 1 menos 2 veces y por lambda. Y luego vamos a encontrar la derivada parcial de esta función, pero respecto a lambda. Si estamos hablando de respecto a lambda, significa que las otras variables se consideran constantes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá 3x, no tiene lambda, es una constante, 0. Menos y, no tiene lambda, por lo tanto es una constante, 0. Este 6, una constante, 0. Y por acá yo tengo menos lambda por x cuadrado. El lambda es la variable que voy a derivar, ¿no? Entonces la derivada de lambda vale 1, entonces acá tengo menos x al cuadrado y es lo que nosotros estamos colocando acá. Lo mismo estaría sucediendo con y, ¿no? Acá menos lambda y cuadrado. Voy a derivar respecto de lambda y al momento de derivar respecto de lambda voy a tener lambda y cuadrado, ¿sí? Lambda y me queda solamente y cuadrado, menos y cuadrado. Luego, ¿sí? Esto de acá viene a ser menos lambda por menos 4, menos por menos más, es 4 veces lambda, y la derivada de 4 veces lambda respecto de lambda es igual a 4. Por acá tendríamos ese valor, ¿no? Entonces, ya tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Lo que tú estás observando en este momento ya viene a ser, ¿sí? Ya igualado a ser esta primera derivada parcial, ¿no? 3 menos 2 lambda. De acá yo despejo y voy a tener que x, yo voy a despejar x y voy a tener 3 sobre 2 lambda. Si yo en la segunda despejo y, voy a tener menos 1 sobre 2 veces lambda. Entonces, al despejar tengo x, al despejar tengo y ese x que me sale por acá y el y que me sale por acá lo voy a reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? Acá. ¿Sí? Y al momento de reemplazar voy a tener menos paréntesis 3 sobre 2 veces lambda elevado al cuadrado, menos y, pero y vale menos 1 sobre 2 veces lambda elevado al cuadrado más 4. Voy a desarrollar este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y voy a encontrar el valor de lambda. Entonces voy a tener dos valores para lambda. Lo que viene a ser a raíz de 10 sobre 4 y menos raíz de 10 sobre 4. Tengo dos valorcitos. Una vez que ya tengo este valor de lambda, lo reemplazo en la primera ecuación, despejo y voy a tener el valor de x. Lo mismo, ¿no? Una vez que ya tengo el valor de lambda, lo reemplazo en la segunda ecuación y voy a tener el valor de y. ¿Sí? No tendríamos la necesidad de poder reemplazar acá, porque acá ya me sale cuánto vale x, acá me sale cuánto vale y. Entonces, estos valores que nosotros vamos a tener para este primer valor de lambda, ojo, para este valor de lambda al momento de ir reemplazando por acá, me va a salir que x es igual a 3 por la raíz de 10 sobre 5. Si yo despejo o reemplazo este valorcito en estas dos primeras ecuaciones. Y el valor de y me va a salir menos raíz de 10 sobre
5. Entonces, fíjate que ya tienes X, ya tienes Y y ya tienes lambda. Entonces, acá tenemos el punto crítico en el cual el valor va a ser, en este caso, máximo o mínimo. Haríamos ese mismo procedimiento, pero con el otro valor de lambda, que es este multiplicador de Lagrange. Entonces, si yo reemplazo cada uno de ellos, por ejemplo acá, ¿sí? Para calcular el valor de X, para calcular el valor de Y, con este valor de lambda, entonces voy a tener, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? Voy a tener menos 3 por la raíz de 10 sobre 5 y a raíz de 10 sobre 5. Entonces acá yo ya tengo este puntito P1 que viene a ser nuestro punto crítico. Es decir, este punto crítico viene a ser el valor x, y, en donde, ¿sí? Esa función va a tomar su máximo o mínimo relativo. Lo mínimo haría acá, en este segundo ejemplo, en que voy a encontrar, lo que viene a ser el momento de reemplazar, menos 3 raíz de 10 sobre 5 y raíz de 10 sobre 5. Estos son los puntos críticos, que es lo que me estaba pidiendo en este ejercicio. Entonces, tener en cuenta, por favor, atención a lo que se les está mencionando para ver cómo nosotros vamos a despejar. Entonces, como hemos analizado las restricciones de cada una de estas expresiones respecto al multiplicador de Lagrange, entonces nosotros podemos mencionar esos puntos críticos, los puedo asociar como una pequeña respuesta P sub 1, 3 raíz de 10 sobre 5, menos raíz de 10 sobre 5, primer punto crítico, y el segundo punto crítico, 3 raíz de 10 sobre 5, menos raíz de 10 sobre 5. Eso sería nuestra respuesta. Ahora, pero ¿qué pasaría si nosotros no solamente tenemos una restricción, sino ya tenemos varias restricciones? Entonces, si ya tenemos 2 o 3 o 4 restricciones, entonces vamos a tener varios lambdas. Varios lambdas significa que tendríamos varios multiplicadores de Lagrange. Por ejemplo, para 2 restricciones yo debo tener 2 lambdas. 3 restricciones debemos de tener 3 lambdas. Por ejemplo, por acá no dice, voy a suponer, ¿sí? Vamos a suponer por acá la función f de x, y, ¿sí? Z, w, sujeta a las restricciones. Hay 2 restricciones, G1, G2, ¿ve? 2 restricciones. Y date cuenta cómo nosotros estamos colocando las restricciones, ¿ah? Siempre en esta función igual a 0, ¿ve? Igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a construir una nueva función, ¿sí? Una nueva función f. En este caso sería en R6, x, y, z, w, se le agrega lambda 1, porque hay una primera restricción, lambda 2, por la segunda restricción, 2 multiplicadores de Lagrange, y sería de la misma forma, ¿no? ¿Sí? Vamos a restar igual que el caso. La función f de x, y, z, menos lambda 1, que es el primer multiplicador de Lagrange, que va a multiplicar a la restricción, a la función de la restricción 1, menos, ¿sí? Por acá, lambda 2, que va a multiplicar a la función de la restricción 2. ¿Ven? Entonces le agrego menos lambda 1 por la primera restricción, menos lambda 2 por la segunda restricción. Luego que nosotros hayamos construido esta nueva función f de x, para calcular esos puntos críticos, ¿sí? Utilizamos lo mismo que hemos hecho, ¿sí? En el caso anterior, es decir, voy a encontrar su derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de z, la derivada parcial respecto a lambda 1, la derivada parcial respecto a w y la derivada parcial respecto a lambda 2. Voy a tener todo un sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Sí? Y recuerda que para calcular los puntos críticos, todas estas primeras derivadas parciales respecto a cada una de sus variables, lo igualamos a 0. Entonces yo voy a tener todo un sistema de ecuaciones para desarrollar y calcular el valor de lambda 1 y lambda 2. Por ejemplo, acá nosotros tenemos este ejercicio, ¿no? Nos dice, encontrar los puntos críticos para la función f de x, y, z, cuya regla de correspondencia es xy más yz, sujeto a 2 restricciones. Primera restricción, x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Segunda restricción, y por z igual a 8.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a primero formar la nueva función f, ¿sí? En x, y, z, y le agregamos los dos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Dos porque veo dos restricciones, lambda 1 y lambda 2. ¿Sí? Y era, ¿sí? La misma función f de x, y, z, menos el lambda 1 por la función o la primera función restricción, ¿sí? Menos lambda 2 multiplicado por la restricción. Pero recuerda que la restricción debe ser igualada a 0, por lo tanto este menos 8 pasa al primer miembro y tendré ese x cuadrado menos y cuadrado menos 8, por eso acá se multiplica. Menos el lambda 2, este 8 que está acá pasaría al primer miembro al estar yz menos 8. Luego, ¿sí? Una vez que yo tenga construida la función y cuántas variables nosotros vamos a tener, x, y, z, lambda 1, lambda 2, entonces voy a encontrar las derivadas parciales de respecto a cada una de esas variables. Y estas derivadas parciales las vamos a igualar a 0. Por ejemplo, la derivada parcial de toda esta función respecto a x nos va a salir y menos 2 veces x lambda 1, lo igualo a 0 para encontrar ese punto crítico. Ahora, si hacemos la derivada parcial respecto de y, entonces voy a tener x más z menos 2 veces y lambda 1 menos z lambda 2, lo igualamos a 0. La derivada parcial respecto de z nos saldría ese y menos y lambda 2, lo igualo a 0. Ahora derivo respecto a lambda 1. Al momento de encontrar la derivada parcial respecto a lambda 1, voy a tener menos x cuadrado menos y cuadrado más 8 igual a 0. Y finalmente la derivada parcial respecto de lambda 2, que va a ser igual a menos y z más 8. Cada uno de ellos lo igualamos a 0 y voy a tener un sistema de ecuaciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer por esa parte es desarrollar ese sistema de ecuaciones. Ya voy a poner el resultado, ¿sí? Las operaciones, ¿sí? Pues practicarlo, por ejemplo. ¿Sí? Al momento de ir reemplazando, ¿sí? Me va a salir que el primer punto crítico va a ser para el valor de x, ¿no? Si yo reemplazo, el valor de x va a ser 2, ¿sí? El otro valor de y va a ser 2 y z va a ser 4. El primer punto crítico. El segundo punto crítico va a ser 2 menos 4. El tercer punto crítico menos 2, 2 y 4. El cuarto punto crítico menos 2 y 4. Resolviendo este sistema de ecuaciones, hemos encontrado cada uno de los puntos críticos de esta función. Entonces, a tener cuidado con la teoría, con lo que nos dice y sobre todo, acá yo debo de recordar todas las habilidades acerca del desarrollo de un sistema de ecuaciones, que lo puedo hacer por reducción o sustitución. Entonces ahora, vamos por acá, ¿sí? Nos toca dentro del desarrollo de la clase un trabajo colaborativo para desarrollar los ejercicios. ¿Sí? La metacognición dice qué tipo de problemas cotidianos se podrán resolver mediante el método multiplicador de Lagrange. Dentro de las empresas, cuando fabrican diferentes insumos ¿no? Un determinado producto obtiene varios insumos, para poder ver cuál es el costo mínimo en función del precio, quizás del insumo, la cantidad de insumos que va a tener, se puede aplicar, ¿no? ¿Ya? Recuerda acá, las estrategias que hemos utilizado vienen a ser los multiplicadores de Lagrange. Las dificultades, quizás recordamos lo que viene a ser cómo podemos dar solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Yo sé que eso los vas a solucionar. Y por acá me están referencias bibliográficas. ¿Ya? Siempre es bueno tenerlo en cuenta.